¿qué es lo que hemos visto en este momento en el nodo de construcción de paz? Bueno, William, entonces desde Guatemala y también desde aquí de Colombia hemos hecho unas presentaciones en donde le hemos mostrado a los asistentes por qué razones ocurre en algunos casos la violencia, en otro caso el conflicto. Para el caso de Guatemala, tanto Jessica como Carlos nos contaban que pues habían unas estructuras coloniales que conllevaban a la exclusión, que es una violencia que se desarrolla a partir de las falencias del Estado y de un régimen político, de que hubo un proceso revolucionario y que a partir de ese proceso revolucionario y de un acuerdo de paz que hubo entre en ese el gobierno de ese entonces y esas fuerzas revolucionarias, quedó claro que pues la sociedad civil necesitaba unas reformas, necesitaba que se abrieran espacios en el sistema político y también en la misma sociedad. Destacaba Carlos y Jessica el esfuerzo de las organizaciones de mujeres en la sociedad para que ocurran esos cambios. También se destacaba la irrupción de los pueblos indígenas y si bien tal vez no se ha logrado concretar todo eso que se planificó en los acuerdos, pues ahí sigue dándose una puja, sigue dándose una tensión. Recientemente Guatemala tuvo elecciones, entonces de pronto más adelante, Carlos, al final nos puedes pegar una actualizada de qué pasó con las elecciones ahí en Guatemala. Y desde Colombia, nosotros hace un mes, porque te contaba, te quiero contar, William, estas reuniones las estamos haciendo mensuales. ¿M? Aprovecho para también contarte que dentro de un mes, los compañeros, las compañeras del nodo de violencia crónica van a hacernos una presentación sobre pues el trabajo que ellas han desarrollado. ¿Y esto por qué? Porque nos hemos dado cuenta que ambos temas son dos caras de una misma moneda. Entonces nos parece muy importante poder recibir insumos de ellas para ir construyendo como este marco conceptual, ¿cierto? De lo que es la construcción de paz. Eh, También si quieres, William, yo ahora tomo tus datos y si quieres, sacamos un tiempo para yo poderte mostrar los objetivos de este nodo, qué es lo que estamos buscando y las futuras acciones, actividades que tenemos planificadas. Entonces, decía que en Colombia tenemos la idea desde este espacio de que la paz debe ser integral y sostenible. Y entonces nos preguntábamos lo mismo, ¿qué es la paz? ¿Es el fin de la violencia? ¿Es el fin del conflicto? Como algunos sabrán, pues acá se firmó también un acuerdo de paz entre un grupo guerrillero y el gobierno en ese momento, pero nos dimos cuenta que quedaron unos conflictos latentes, conflictos alrededor de las etnias, si eres indio, si eres afro, conflicto sobre la tierra, la propiedad de la tierra y el uso que se le da a la tierra. Entonces, cómo la conservación del medio ambiente y la producción agrícola entran en tensión frente a la agroindustria, por ejemplo, ¿cierto? Cómo, por ejemplo, los líderes sociales o la violencia de género todavía quedó latente. Entonces nos dimos cuenta que no era simplemente terminar un conflicto armado entre dos bandos, sino que hay unas causas que están metidas en nuestra sociedad, que están metidas en nuestra cultura. Entonces ahí empezamos a desglosar y a darnos cuenta que la paz es un estado emocional que nos involucra a todas, todos y todes, porque es que también el problema de la exclusión es muy grave en las sociedades latinoamericanas en general, que se debe construir desde la cotidianidad, desde los territorios y con sus habitantes, y que es un aprendizaje cruzado, porque nosotros hablábamos de que esto no puede ser las organizaciones que trabajan con medio ambiente y con agricultura allá encerradas en una burbuja, sino que también tienen que conversar con las organizaciones que trabajan la equidad y la diversidad de género, que trabajan con jóvenes, y los jóvenes también tienen que empezar a conocer qué es lo que está ocurriendo con las organizaciones que trabajan con pueblos indígenas, que trabajan con arte, en fin. Entonces, esto nos conlleva a pensar de que somos
debemos trabajar como un sistema en donde efectivamente, como organizaciones, cada organización trabaja en un nivel individual, pero cuando comienza a interactuar con otras organizaciones, pues puede llegar a un nivel colectivo. Y sabemos que cuando logramos llegar a un nivel colectivo, tanto a nivel de nuestras relaciones sociales como personas, como a nivel de organizaciones, pues se logra un mayor impacto en el público objetivo con el que queremos trabajar. Y por esa razón, entonces, afirmamos de que la paz es integral, es decir, que debemos incluir diversos grupos poblacionales, diversas organizaciones, diversas temáticas y que debe ser sostenible, es decir, que pues debemos tener una meta que nos una y que nos comprometa a trabajar en actividades que justamente logren esa sostenibilidad en el tiempo de lo que es la paz. Voy a dejar de compartir y voy a cederle la palabra a nuestro compañero Gustavo para que nos cuente esa experiencia de construcción de paz desde Prodiálogo en el Perú. Adelante, Gustavo. Ya me desmuteé. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Gustavo Moreno, de esta organización, una asociación civil que ya tiene algunos años, ya va a cumplir mayoría de edad, 18 años, aunque nosotros como profesionales, como ciudadanos, los que conformamos Prodiálogo, me refiero, ya estábamos trabajando juntos desde años atrás, ¿no? Desde ya los 90, que parece aquí nomás, pero ya son más de 25 años, camino a 30. Y bueno, quizás yo había preparado unas diapositivas muy simples, en verdad no quería explicar la presentación y centrarme más en lo que tengo que contarles, ¿no? Entonces, si me pueden habilitar para compartir, muy rapidito, no voy a leerlo todo, es más, voy a compartirles esas diapositivas para que puedan ya ustedes revisarlas cuando tengan algo de tiempo. Ya puedes Yo me hacerlo, voy a Gustavo. centrar perdón, allá, ya. Yo voy a centrarme básicamente en algunas ideas, ¿no? Eh, y creo que para contextualizar un poco lo que hacemos nosotros y otras organizaciones vinculadas a este tema de paz, pues se enmarcan en un contexto, ¿no? Un contexto muy rápido, ¿no? Porque voy a compartir. Eh, y si bien pues nosotros sabemos que que lo que se hace influye en los temas de paz, en construir un estado, una situación de paz, ¿no? El término paz suele no ser muy utilizado, ¿no? Y se habla mucho de conflictividad social, conflictividad política, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, quizás esta gráfica es solo para ilustrar cómo van las cosas en un marco muy genérico, ¿no? Eh, por décadas o por periodos largos, ¿no? Sí es muy importante la década de los 80, hablando de lo más reciente, por lo que implicaba en cuanto a la presencia, bueno, ustedes deben conocer, eh, de la violencia política, el conflicto armado, por la presencia de grupos como Sendero Luminoso principalmente, ¿no? Que cayó a comienzos de los 90, y el MRTA, ¿no? Que cayó un poquito después, pero digamos que fueron militarmente vencidos ya en los 90, digamos, ¿no? Y en ese momento, pues, se vive, creo que toda la vida de los peruanos estaba moldeada, estaba cruzada por la presencia de ese fenómeno, ¿no? Incluso hubo una fuerte crisis política en los 80, claro, se le atribuye bastante al primer gobierno de Alan García en la segunda parte de esa década, pero digamos, a esa crisis fuerte, hiperinflación y todo eso que nos llevó a cambiar de moneda dos veces. Hoy se llama sol peruano, cambió de nombre. Este, el conflicto armado interno, pues, ha marcado, ¿no? El tejido social en ese momento, ¿no? Matanzas, que hasta hoy, digamos, se busca responsables, hay juicios, ¿no? Eh, y llega a los 90, ¿no? Inicio de los 90, entra el gobierno de Fujimori con otra mirada, ¿no? En donde, bueno, se atiende el tema económico, ¿no? Shocks económicos y todo eso, y se atiende también el tema del conflicto armado interno, ¿no? Se logra capturar al líder de Sendero Luminoso, se desactiva todo eso,
y se inicia un proceso digamos, de paz, por decirlo así, ¿no? Aunque no se utilizaba ese nombre, ¿no? Y de recuperación del país, ¿no? Se hablaba mucho de reactivación del país. Hubo un énfasis, y yo diría que aún lo hay, en el tema de la reactivación económica del país, ¿no? Ya les voy a mostrar un gráfico de la matriz que creo yo, creemos yo, porque todo esto que les presento es fruto de reflexiones al interior de mi equipo en ProDiálogo, cómo se entienden las dinámicas, ¿no? Entonces, ya a partir de los 90 hay un énfasis en estos conflictos sociales latentes, producto pues de años de pobreza, de exclusión, ¿no? El gobierno de Fujimori, digamos, pacifica las cosas y viene con un énfasis en inversiones, en desarrollo económico, que se logra, ¿no? Y es algo que se sostiene a lo largo del tiempo, ¿no? Y diríamos que a partir de eso, y ya en las décadas sucesivas, del 2000 en adelante, ¿no? Se vive más bien y se percibe, ¿no? Desde el discurso, un aumento de la conflictividad social, ¿no? Conflictividad social enmarcada especialmente, no únicamente, pero principalmente por conflictividad de tipo socioambiental, ¿no? Por presencia de actividad extractiva en diversos escenarios, usualmente pues donde ya había experiencias de actividad extractiva, pero realizada por el Estado décadas atrás y que ahora se privatizaban, y por el incremento de actividades de exploración en diversas zonas del país, ¿no? Todo eso incrementó la conflictividad con su remanente o sus consecuencias colaterales en movilizar a organizaciones a favor o en contra de todo eso a lo largo del país, ¿no? Eh, Eso es, creo que ese telón de fondo, así para enmarcarlo, creo que es muy importante, ¿no? Eh, y diría yo, y justo ahora más adelante voy a mostrar algo de esta matriz, digamos, de desarrollo que ha prevalecido, creo que ha enmarcado estas dinámicas, ¿no? Quizás decir también de que esta conflictividad social, ¿no? Llevó gradualmente al Estado generar una serie de mecanismos y herramientas para abordarla de la mejor manera posible, ¿no? Que ya voy a comentar también, ¿no? Creo que sí podemos decir que hubo una evolución, ¿no? Se crearon instituciones al interior del Estado, organismos, ¿no? Eh, pero siempre prevaleciendo, como voy a mostrar, una lógica más de enfrentar crisis más que de ser preventivos, ¿no? Eh, y el tema del desarrollo económico, al menos desde nuestra lectura, generó más bien fracturas, ¿no? Porque lo económico, que es un elemento importante, que mostró un desarrollo sostenido durante muchos años, incluso diría que antes de la pandemia, a pesar de que los números no eran los mismos que al inicio de este siglo, se mantenían, ¿no? Tanto así que las cosas que se abordaron para afrontar la pandemia, los recursos, fueron producto de esos años, ¿no? De crecimiento y que el Estado fue acumulando, ¿no? Bueno, ese es más o menos el telón de fondo, ¿no? Como ven, ya sin haberle mostrado lo que viene, se imaginarán que una tensión social constante es lo que marca las dinámicas sociales de nuestro país, ¿no? Quizás ya no la idea de una guerra interna que concluyó, ¿no? A inicios de los 90, poco después hubo el remanente del MRTA que fue vencido el año 97, pero digamos, el énfasis está en esas tensiones producto de actores que se generan este beneficio, ¿no? Y que son percibidos como aliados del Estado por su aporte al desarrollo económico, pero que no permiten atender las demandas, ¿no? De otros sectores, ¿no? Y bueno, no voy a leer todo esto, pero sí plantearles esta reflexión que hemos hecho, ¿no? Las características estas relaciones, estas tensiones, ¿no? Con elementos de contexto muy presentes, ¿no? Temas de poder, digamos, político, digamos, con, con mucha centralización, un Estado que si bien pues ha ido evolucionando, pues la institucionalidad no ha ido avanzando necesariamente al ritmo de las necesidades de diversos sectores,
especialmente de los más excluidos, el tema de exclusión y la necesidad de inclusión, el tema de los recursos económicos inadecuadamente distribuidos, y si bien hubo esfuerzos por descentralizar las cosas, un proceso de descentralización, yo diría, bueno, diríamos, es un poco fallido, ¿no? Con pocas capacidades en las regiones para hacer uso eficiente de los recursos, y lo que se ha logrado más bien es que se establezcan como feudos regionales, ¿no? En donde el llegar a los gobiernos regionales se vuelva como el gran, como el botín, ¿no? Pero a la larga sigue desde las regiones no distribuyéndose adecuadamente. Los recursos es fuente de tensión también. El tema cultural, ¿no? De identidades no reconocidas, ¿no? Esto se nota en muchos conflictos de nuestro país. Actualmente la crisis tiene mucho de eso, ¿no? Por algo está centralizada en el sur, ya lo voy a señalar, ¿no? Y el tema ambiental, obviamente, se imaginarán que hay muchos aspectos, pues, de no cuidado, no solamente de sectores de industria extractiva y otros ilegales también, el tema de la tala ilegal, minería ilegal, etcétera, sino también de un Estado ineficiente, ¿no? Para trabajar en la prevención de ello, ¿no? Y bueno, hay otras variables que no voy a mencionar todas, ¿no? Temas de asimetría, ¿no? Actores de diverso tipo, legales, ¿no? Estrategias legales, estrategias violentas y no violentas, ¿no? La convivencia entre lo último de la formalidad, la informalidad y la ilegalidad es algo muy fuerte aquí en el Perú, ¿no? Muy, muy fuerte e increciendo, ¿no? Diría yo, ¿no? Y diría que es gran parte del drama en muchas regiones del país. La convivencia de actividades legales con ilegales que cada vez más crecen y crecen, ¿no? Desde el tema, como ya mencioné, tal, la minería y otras, ¿no? Colaterales, ¿no? Prostitución, trata, etcétera, ¿no? Muy, muy fuerte, ¿no? Eh, Eso permea estas dinámicas de interacción, ¿no? Y ahí lo dejo para no... y bueno, la respuesta al Estado, fíjese, esta fue una reflexión que hacemos constantemente, y desde hace mucho tiempo no vemos la necesidad de cambiar las ideas que ustedes ven ahí. Increíble, a pesar de que hay más institucionalidad, pero a la larga esto prevalece, ¿no? La reactividad, ¿no? No proactividad. El enfoque preventivo prácticamente no existe. Hay una gran reactividad, ¿no? Y obviamente esta incapacidad para anticiparse, para mirar las cosas con cierto nivel de prevención, lleva a que ciertos conflictos y ciertas realidades no sean resaltadas, sean invisibilizadas, ¿no? Con el impacto que eso genera, ¿no? En términos de tensión, en términos de hasta de resentimiento, ¿no? Y de sensación de que no hay inclusión, ¿no? Intervención, obviamente, cuando hay movilización, cuando se toma una carretera, cuando se toma un local, o cuando hay este tipo de cosas, recién se interviene, ¿no? Si bien hay esfuerzos por generar mecanismos ordenados, aún prevalece una intervención desarticulada, ¿no? Del Estado todavía, ¿no? Se ha evolucionado bastante, hay que reconocerlo, pero aún es muy desarticulada, aún cuando hay aspectos en un proceso de diálogo, todavía entre sectores, como decimos aquí, se echan la pelota, porque hay como zonas grises donde nadie, digamos, tiene la actitud de buscarle solución a ese aspecto que queda en la zona gris, sino cada quien se parapeta en su sector, ¿no? Entonces hay mucha desarticulación, ¿no? Y las salidas suelen ser muy, muy coyunturales, ¿no? Muy para atender la queja del momento, y falta todavía una visión vinculada a una perspectiva sostenible en el tiempo, ¿no? Que atienda las causas que están de fondo del conflicto, ¿no? Y obviamente, bueno, ya lo dije, descoordinación intersectorial y también entre niveles de gobierno. Porque debemos decir, y esto va a favor de los esfuerzos, esto tenemos que decirlo, y es más, debo señalar que cada vez que vamos a eventos internacionales sobre temas de conflictos o diálogo, siempre nos dicen que el Perú tiene muchos mecanismos, muchos espacios, mucha institucionalidad para abordar la conflictividad. Y es cierto, ¿no? No voy a leer eso, pero para decirles, cada ministerio, prácticamente todos, tienen un área
cada cual con su nombre, es orientada a manejar la conflictividad social, ¿no? De eso, dentro de este espacio que es la presidencia del Consejo de Ministros, se ha creado una oficina, lo que se llama la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, encargada de abordar la conflictividad social a nivel nacional, ¿no? Y cuando digo conflictividad social, no me refiero solo a socioambiental, en general política, social en su conjunto. Lo que actualmente estamos viviendo, en teoría, el Estado lo aborda a partir de esta oficina de la PCM. Ya les voy a contar que ahorita es nulo porque el Estado no se lo escucha, especialmente en el sur, ¿no? Y como ven ahí, hay todo un conjunto de unidades de cada sector, de cada ministerio, y cada gobierno regional de los 24, 25 que somos, tienen también, salvo 4 o 5, cada gobierno regional tiene también su propia oficina o unidad para la prevención y gestión de conflictos sociales. Entonces, hay ya una cultura, por decirlo así. Bueno, yo creo que no, pero en todo caso hay un léxico, eso creo más que una cultura, hay un léxico institucional para el abordaje de conflictos. Falta, en mi opinión, en nuestra opinión, convertirlo en cultura realmente, ¿no? Hay muchos espacios, muchos de estos, como ven ahí, se los voy a dejar ahí, no los voy a leer, ¿no? Y hasta entidades como la Defensoría y la misma presidencia del Consejo de Ministros, PCM, emiten mensualmente documentos que hablan de la conflictividad social, política en el país, con reportes, etcétera, ¿no? Entonces, el léxico está, pero aún nos falta el clic para convertirlo en cultura desde el tejido mismo del Estado, para empezar, y que eso decante en la sociedad. En eso estamos, ¿no? Y justamente esa ausencia es lo que ha llevado a la crisis, o entre otras cosas, ¿no? A la crisis en las dimensiones en las que estamos hoy día. Y bueno, era con el modelo. Reflexionamos en nuestro equipo, ¿no? Entre muchas cosas. Cosa es una invariante en estos últimos años, ¿no? Y claro, prevalece esta mirada se habla mucho de desarrollo sostenible, ¿no? Y las 4 patas del desarrollo sostenible, ¿no? Lo institucional, lo social, lo ambiental, lo económico. Bueno, en nuestro país, y quizás las proporciones que ven allí se quedan chicas, es obvio que cuando se habla de desarrollo, el enfoque desde el Estado, y yo diría desde otros actores también, está muy centrado solamente en esta pata o dimensión. O sea, se digo pata por ver como las 4 patas de una mesa, ¿no? Bueno, creo que hay mucho énfasis en esta pata, la pata o dimensión económica. La mesa de desarrollo en el Perú está dispareja, ¿no? Ha habido mucho énfasis en eso en este año y realmente no ha habido los suficientes esfuerzos o más o menos balanceados en las otras dimensiones del desarrollo. Y eso obviamente genera tensión, genera necesidades acumuladas no resueltas y todo esto, ¿no? Eh, y bueno, no voy a leerlo todo, pero la crisis política actual obviamente no empieza en diciembre con el expresidente Castillo intentando disolver el Congreso. Tiene toda una historia que arranca, diríamos, desde el 2016, ¿no? Cuando Pedro Pablo Kuczynski le gana en las urnas a Keiko Fujimori, pero Keiko Fujimori tiene una apabullante mayoría en el Congreso y se dedica a bloquear y bloquear y bloquear iniciativas, lo cual lleva pues a que tenga que renunciar Pedro Pablo Kuczynski en el 2017, entra Vizcarra y bueno, toda esa historia de pugna constante entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Eso genera una crisis tremenda, ya no voy a entrar en más detalles, pero han habido 6 presidentes en estos años. Hubo elección, lo de Castillo es todo un fenómeno, ¿no? Que no voy a entrar a explicar aquí, pero bueno, gana desde nuestra perspectiva y según organismos internacionales en buena ley, ¿no? Pero obviamente, si ya Keiko Fujimori mostró actitud de rechazo ante el 2016 ante un candidato muy similar a ella, como fue Pedro Pablo Kuczynski, imagínense la reacción cuando fue vencida por Pedro Castillo, ¿no? Toda esta cuestión del fraude, ¿no? Que generó mucha tensión y mucha división en nuestro país, ¿no? Bueno, lo más reciente arranca el 7 de diciembre con lo de Castillo, ¿no? Que hizo el Congreso, pero esto genera, bueno, una rápida resistencia, creo que hasta ciudadanamente, más allá de que hay
hay importantes sectores que estaban de acuerdo con él, en línea general la institucionalidad estuvo en desacuerdo con ello y fue depuesto, ¿no? Y se nombró a su vicepresidenta, Dina Boluarte, y de ahí toda una serie de situaciones tensas, tremendas, ¿no? Con muertos, ¿no? Fallecidos, especialmente en el sur, ¿no? Y especialmente en regiones como Puno, Ayacucho, Apurímac, ¿no? Hubo otras también implicadas, ¿no? Cusco, Arequipa, pero sobre todo en esas tres, ¿no? Y con muchas banderas este, enarboladas en esas protestas, ¿no? Desde, bueno, la reposición de Castillo, el adelanto de elecciones y muchas otras, pero podemos decir que a la fecha la bandera común, digamos, de los diversos sectores, y esto no solamente de los grupos que protestan, sino de la ciudadanía en general, es el adelanto de elecciones, sigue siendo eso la gran bandera. Claro, ahorita no hay protestas, pero sigue siendo la gran bandera. Las encuestas siguen hablando de que eso es lo que la ciudadanía en más de un 90% pide, ¿no? Hoy el Congreso tiene una desaprobación de más del 97 94, 95%, China Boluarte por ahí, ¿no? Pero aún así se ha generado toda una alianza entre ellos que los lleva a una serie de acciones que como que están bloqueando cualquier intento de ir a este adelanto de elecciones y el Congreso es el que está generando acciones que incluso bloquean el equilibrio de poderes, ¿no? Prácticamente el que gobierna es el Congreso, ¿no? Y bueno, eso genera tensiones. Las movilizaciones se dieron a inicio de año con fallecidos, que hasta la fecha no hay una respuesta oficial del Estado, a pesar de mucha presencia de otros actores, incluso internacionales, ¿no? Esto ya se los voy a compartir, ¿no? Aquí describimos algunas cosas. La polarización se ha agudizado, es lo que debo decir, tremendamente, ¿no? El sur es un lugar al que la presidenta para ir tiene que ir escoltada y generar hasta un escenario ficticio para mostrarle por televisión que tiene presencia, porque simplemente no la ven. Hace poco se celebró algo importante en Tacna, que es la provincia que limita con Chile, digamos, ¿no? Digamos, el retorno de Tacna como provincia peruana, porque tras la guerra con Chile estuvo con Chile varios años, y hay toda una celebración, ¿no? Con la bandera y todo, fue abucheada, ¿no? Obviamente eso trató de ocultarse, ¿no? Este, Está tremendo el asunto y se sigue invisibilizando y como decimos aquí, terruqueando a aquellos que se oponen, ¿no? Ese es el discurso y la estigmatización inmediata y rápida, ¿no? Y la fuerza policial acorde a todo eso, ¿no? Definitivamente no se han seguido en la atención de las protestas los mecanismos legales de control, ¿no? Que la policía debe usar y que sabemos que saben, ¿no? Entonces ahí hay todo un tema de una actitud antidemocrática bastante, cada vez más clara, ¿no? Y esto nos lleva a que obviamente ante esta fractura es clave generar desde donde existe aún esta energía un capital social y observamos que eso tiene que ser de la sociedad civil, ¿no? Que tenga la capacidad de analizar toda esta situación y de generar acciones, ¿no? Y ya les voy a contar rápidamente una de ellas, ¿no? Pero antes, quizás, rápido, ¿quiénes somos? Bueno, somos una organización que ya tiene, como les digo, casi mayoría de edad y nuestra gran misión es tender puentes de diálogo entre diversos actores. Y es lo que hemos venido haciendo desde diversas formas, ¿no? No solamente en un plano de formación, sino también de incidencia y de atender conflictos como terceros. Hemos sido terceros en muchos procesos de conflictividad social. Nuestro rol siempre es de terceros, incluso hasta cuando analizamos una situación o somos observadores, somos terceros, ¿no? Esas son nuestras líneas de acción. No voy a entrar a señalarlas aquí, ¿no? Eh, Les voy a alcanzar esto, ¿no? Y bueno, hemos hecho varias cosas para promover cultura de diálogo en esta mayoría de edad que tenemos ya de años, ¿no? Desde generar plataformas y participar en las que ya existían, ¿no? Como el Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible y muchos otros. Hemos impulsado un congreso, bueno, participado en el
Congreso Mundial de Mediación. A partir de ahí hemos creado la Red Colaborativa para el Diálogo y la Paz, que está conformada por profesionales de una u otra manera y de diversas veredas públicas, políticas, perdón, sociedad civil, etcétera, están metidos en temas de construir paz. Y eso es muy importante porque eso nos ha llevado a la actual iniciativa, ¿no? Y también desarrollo institucional. Hemos desarrollado eh, acciones para fortalecer capacidades de estas emergentes oficinas institucionales, ¿no? Que atienden conflictos, ¿no? Y bueno, sinergias con sociedad civil también. El proyecto que tenemos y que nos vincula con la IAF tiene que ver con jóvenes que está aquí, que tiene que ver con fortalecer a través del arte y el diálogo a organizaciones culturales y a jóvenes y adolescentes en escuelas, ¿no? La idea nuestra es meter en la mente el chip del diálogo y de la paz, ¿no? Que crear esas condiciones. Si estamos notando que lo que falta es prevención, eh, proactividad ante esto, pues un elemento clave aquí es inocular lo más que se puede en diversos sectores esta idea, esta relectura del conflicto y de la necesidad de tejer relaciones distintas, ¿no? Y lo hacemos de distintas formas, ¿no? Y bueno, y hacemos docencia, obviamente, ¿no? En distintas entidades, ¿no? Públicas y privadas del país, ¿no? Este es el proyecto que tenemos con la IAF, que bueno, ya se acerca a su cierre después de varios años, ¿no? Que trabajamos a través del arte y el diálogo en escuelas y con organizaciones culturales comunitarias de jóvenes, ¿no? Para trabajar y fortalecer sus liderazgos desde una perspectiva de diálogo, ¿no? Por ejemplo, con los jóvenes en este componente de cultura y juventud, realizamos o trabajan ellos iniciativas culturales para trabajar ciertas temáticas en sus localidades que tengan que ver con la paz. Desde pasacalles, obras teatrales, una serie de eventos, y generan espacios de diálogo para hablar con actores de su localidad para atender esos problemas, ¿no? Donde el arte es un elemento como para como para poner en agenda esos temas y de ahí captar la atención de ciertos actores para hablar de esos temas, ¿no? Esa es un poco la metodología. Lo mismo hicimos en las escuelas, solo que aquí le agregamos el elemento de integración migratoria, que era un tema importante y sigue siendo un tema muy importante en nuestro país, ¿no? Cada vez más, y con la crisis actual, pues de hecho hay una mayor vulnerabilidad para los migrantes, ¿no? Porque esta práctica que respiramos antidemocrática en nuestro país hoy, pues obviamente hace más vulnerables a ciertas poblaciones, entre ellas la población migrante. Y trabajamos eso en las escuelas, ¿no? También con el arte, ¿no? Trabajar eso y generar espacios para hablar del tema, ¿no? Eso es, ¿no? Muy rápido. Y bueno, y una iniciativa que estamos teniendo ahora que en realidad no surge solo de nosotros, sino surge a partir de esto que ven aquí, ya les voy a pasar enlace. A partir del año pasado, 2022, en enero más o menos, un conjunto de organizaciones de sociedad civil decidieron, ante la crisis política actual que les conté, ¿no? Aún todavía no ocurrió el golpe de Castillo, eso, pero antes de eso decían, bueno, esto no puede, tenemos que hacer algo, y se creó algo que se llama la Coalición Ciudadana, que es un conjunto de organizaciones de sociedad civil de distintos sectores, ¿ah? Derechos humanos, empresas, academia, etcétera. O sea, es muy diverso, ¿no? Es plural, o sea, es como llamamos nosotros en nuestro enfoque, es multiactor y plural, que no es lo mismo, ¿no? Multiactor pueden ser distintos actores, pero que tienen una mirada común o un discurso común frente a los temas. Acá hay miradas distintas frente a los temas, hay pluralidad pero son de sociedad civil. Y la idea era crear como iniciativas para llevar al Congreso de reforma política que destrabe la actual crisis. Y en eso estaba la coalición. Y ProDiálogo forma parte de esa coalición a partir de la red colaborativa que les señalé antes. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió el 7 de diciembre del año pasado, ¿no? Y obviamente ya no podíamos presentar muchas iniciativas ante el Congreso y el Congreso además se parapetó más, ya no desea mayor ni adelanto de elecciones ni reformas políticas. Y a esto sobrevino el tema de las crisis, ¿no? Que les mencioné, los fallecidos en la zona sur y todo esto. Entonces lo que decidimos como coalición fue crear la posibilidad, sí,
sea, tejiendo redes, ¿no? Estamos hablando de más de 300 organizaciones a nivel nacional de esta coalición, ¿ah? 300 organizaciones. Este, crear espacios en el sur ante la imposibilidad de generar diálogos directos entre la institucionalidad, digamos, el Estado y los actores afectados por estas protestas, pues por lo menos crear espacios para que estos actores afectados y no afectados también tengan la posibilidad de expresar y manifestar sus sentires y visiones ante lo que está ocurriendo, ¿no? Cómo los impacta y desde su perspectiva, qué creen que se podría hacer para resolver esto en mediano, largo plazo y acciones de corto plazo, ¿no? Y con mucho tejido, con mucho tender puentes, ¿no? Les voy a compartir esa información, al menos la que se puede compartir. Hemos conseguido apoyo de Naciones Unidas, de fundaciones como Ford. Bueno, cuando digo hemos, no me refiero ahí solo a Prodiálogo, ¿no? Ahí actuamos en conjunto, porque como bien decía Andrés, eh, eh, iniciativas como estas no pueden gestarse o sea, individualmente. Individualmente me refiero a una organización. Tejer relaciones, por eso nosotros como Prodiálogo nos consideramos como tejedores de puentes, no como los paladines, no, 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 jamás, ¿no? Prodiálogo siempre va a tejer puentes, y aquí tejió puentes con otras organizaciones, pues logramos ganar el apoyo de estas organizaciones para poder desarrollar estos espacios de escucha. El primer paso fue decidir con qué región empezamos. Obviamente, comenzar con las más afectadas que les mencioné, Puno, Ayacucho, Apurímac, que era complicado, no hay condiciones. Incluso las organizaciones de la red que pertenecen a esas regiones, porque la red, o sea, la Coalición Ciudadana tiene organizaciones en todas las regiones, ya decían que había hasta desconfianza. Entonces comenzamos con una también afectada, pero con más condiciones, que es la región Arequipa. Y ahí tuvimos varios espacios de escucha hace unos meses. Y justo el día de ayer se presentó aquí en Lima la sistematización de esas escuchas, ¿no? Que se las voy a compartir en su momento, ¿verdad? En donde en realidad ahí la idea es que a pesar de la fractura que existe, del enorme resentimiento y de la agudización de la percepción de centralismo, ¿no? Porque esta actitud del Congreso y del actual gobierno lo que están llevando es agudizar la imagen de que Lima es el centro de todo, ¿no? Esto se ha agudizado aún más. Hay, a pesar de ello, el deseo y el espíritu de hacer algo por el país, ¿no? Porque hay una conciencia de que los más afectados siempre son los más vulnerables, ¿no? Es más, en los espacios de escucha, que se dividieron más o menos en tres grupos, ¿no? Entre aquellos que apoyaron la protesta, escuchamos a esos, entre aquellos que estaban en desacuerdo con la protesta, también se escuchó, y un tercer grupo que tomó 2 días de víctimas y familiares de víctimas de la protesta, ¿no? Incluso ahí hubo una natural preocupación de parte de ellos, ¿no? Pensábamos que iban a ir simplemente a contar su historia. Muchos vinieron con sus abogados porque tenían temor de qué es esto, qué es esto de espacio de escucha, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, y, y hemos visto como resultado que hay una gran expectativa por ver en esos actores qué más podemos hacer para seguir abriendo la posibilidad de que se les escuche, ¿no? Y eso estamos por construirlo, ¿no? Ahora el reto es cuál es nuestro siguiente paso en Arequipa, y el otro reto es cómo entramos a las otras regiones del sur. Estamos en eso, ¿no? Siempre tejiendo puentes, ¿no? Siempre tejiendo puentes. Solos no se puede, ¿no? Y bueno, yo tendría mucho más que contarles, pero en aras del tiempo, voy a dejarlo aquí y ya se imaginarán nuestra lectura de lo que es paz, ¿no? Paz, pues, no es solamente ausencia de conflicto armado interno, no es solamente ausencia de Sendero o MRTA, no es ausencia de conflictos armados con Chile, Bolivia, bueno, voy a hablar de nuestros países limítrofe, Colombia, Brasil, Ecuador, sino es la existencia de una institucionalidad que permita a todos, especialmente a los más vulnerables, sentirse incluidos y que sus necesidades son satisfechas. Y si bien los diversos ciudadanos no lo dicen así, son conscientes que no estamos en paz por eso, ¿no? Y claro, bueno, también venimos de una situación de protesta con fallecidos, ¿no? Obviamente no se percibe paz, ¿no?
pero se entiende que la paz en el fondo no solamente es que hayan fallecidos, sino que existe una desconexión de las necesidades que lleva a actores institucionales a responder así ante las demandas. Eso en términos generales y lo dejo ahí por el momento y gracias por el espacio. Me Muchas gracias, encantó, Gustavo. me encantó, Muy, muy, Gustavo. muy bacán. Mm. No sé si los compañeros tengan alguna pregunta. Yo sí tengo una, pero no sé si los compañeros tengan también una pregunta. Bueno, yo me lanzo porque me llama mucho la atención en esos espacios de diálogo, en esos espacios de escucha más bien. Y yo sé que esta pregunta puede ser muy amplia. Esto da para otro espacio, pero a nivel metodológico, ¿cómo ustedes han podido llevar a cabo esos espacios? Muy buen punto. Y eso amerita una buena reflexión, pero es más, tenemos ahí un diseño de eso, pero comparto así ideas rápidas, ¿no? Ujú, Al estar conformada la coalición, ¿no? Como les dije, por más de 300 organizaciones a nivel nacional que se reunían mes a mes y en los meses más críticos bimensualmente, cuando ocurre lo de el autogolpe y destitución de Castillo y ya no se pueden enviar propuestas de reforma y empiezan a surgir las protestas y los primeros fallecidos, urge la necesidad de generar espacios, digamos, para quitar esa energía, ¿no? A través bueno, no se puede dialogar en el sentido de llegar a acuerdos, pero por lo menos de escuchar y de ver. Y ahí empezamos a tejer, como somos diversos actores, a identificar actores, primero a nivel general nacional y actores internacionales, PNUD y otras fundaciones, que puedan conocer de esto y verlo como una iniciativa que tiene sentido, ¿no? Son tantos los actores de la coalición que varios de ellos tienen contacto con estas organizaciones y se hizo presentaciones y estuvieron de acuerdo. Ese fue punto uno. Punto dos, identificar en dónde intervenir. Bueno, hay organizaciones de la coalición que están en todas las regiones. Entonces, a través de esos actores de la coalición, que son básicamente organizaciones de sociedad civil, ONGs o colectivos, ¿no? Se hicieron primero como un mapeo de la situación en su región, ¿no? Y luego acercamientos a actores clave, ¿no? Y actores como por ejemplo la Defensoría del Pueblo de cada región, que es un actor que si bien es del Estado, aún goza de legitimidad en las diversas regiones, aún se le escucha a la Defensoría, lo cual es un caso bien especial. Eh, en entidades académicas, gremios de trabajadores o gremios también empresariales, ¿no? Se contactó con ellos y se les planteó la idea, ¿no? Y para que ellos también participen del espacio de escucha como escuchas, ¿no? Como escuchas de la ciudadanía, ¿no? Y con ellos se construyó esto de identificar tres grupos, ¿no? Los que están a favor de la protesta, en contra de la protesta y las víctimas o familiares de víctimas. Con ellos se hizo esta construcción. Como te digo, fue todo un proceso en gradiente, siempre tejiendo puentes, siempre no viniendo uno, o sea, desde Lima con el gran diseño metodológico de cómo construir esto, no, sino generar estos acercamientos y con ciertas ideas y objetivos, construir con ellos de la forma de llegar a esto. Y con esos actores locales que funcionaron de escucha en los espacios, este, estoy dejando de lado muchos otros de cada región, ¿no? Pero actores con legitimidad, generalmente de sociedad civil, salvo la Defensoría, pues se tejió todo esto y se convocó a estos tres tipos de actores, ¿no? Así fue el proceso, ¿no? Que lo que se describe en esa sistematización que en algún momento la puedo compartir, ¿no? Eso más o menos. Y todo eso fue producto de una reflexión, ¿no? Con herramientas de análisis de actores, mapeo y todo esto, y, y generar condiciones, ¿no? Así en pues resumen. muy interesante. Si nos puedes compartir esa sistematización en el grupo de WhatsApp, pues Claro que sí. maravilloso porque
Yo creo que es un insumo importante porque generalmente convocar esos espacios puede ser fácil, pero ve tú y organiza la conversación entre toda esa gente, ¿cierto? La Porque como tú metodología. decías, Ujú. algunos llegaron con abogados, o sea, llegaron súper prevenidos. Sí, Entonces, otros tal vez quieren contar muchas cosas, pero ahí es donde entran esas cuestiones de metodología, de tiempo, sí, bueno, sí, sí, chévere, sí. me interesa De hecho, mucho hay conocer este metodología en eso, documento. claro que sí. Sí, Ujú. bueno, pues Gustavo, muchas gracias por esta exposición.